Querido Jesús, estamos, Señor, una vez más reunidos ante tu presencia para poder recibir de tu palabra, para poder estar contigo, Señor, para poder estar con mis hermanos en comunidad, Señor, en comunión, para poder tener el mismo mensaje, para poder hablar de lo mismo, Señor, que es de ti, acerca de lo que tú quieres para nosotros. Ayúdanos a seguir creciendo, incomódanos, Señor. Ayúdanos a seguir, Padre, sacando moldes, sacando y derribando estructuras, Señor. Te pedimos con un corazón humilde que nos moldees, Señor, a tu antojo. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Amén. Quería hablarles acerca de algo súper importante. Ya dejamos atrás el libro de Job, ahí después hablamos de José, ¿cierto? Y cuando les hablé de José, nosotros entramos en una materia más de lleno que es el perdón, no sé si se acuerdan, que es una decisión y también es un mandato, ¿cierto? De las cosas que Dios nos dice. Y dentro de todo lo que Dios nos dice, también nos dice varias cosas que hay que seguir, que hay que obedecer, que hay que ir practicando para poder ir resolviendo la vida cotidiana y para que obviamente nos vaya bien. Em, Nosotros como personas que nos diferenciamos de los demás, porque ¿qué es lo que te hace diferente a los demás? Aparte del bautismo, ¿cierto? Aparte de que diste tu testimonio público, ¿cierto? De que sigues a Jesús, la diferencia son tus actos, es tu manera de resolver, a diferencia de los demás. Eh, Sin duda las cosas que me han pasado dentro del año pasado, este año, eh, he tenido que ser fuerte en mis decisiones y justamente estas decisiones han tenido que ver con cómo resuelve un cristiano, más que cómo resuelve las personas que no siguen a Jesús. Entonces, esto es algo muy personal, pero también es algo que hay que compartir. O sea, yo les puedo decir a ustedes que de la única manera que te puedas diferenciar de los demás, que puedas realmente hacerle saber a la gente que tú realmente eres un cristiano, es cómo vas resolviendo tu vida cotidiana. Ni siquiera las cosas tan grandes de la vida, sino que las cosas desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Cómo tú estás resolviendo tu vida? ¿Cómo vas a saber qué hacer en cada situación? Bueno, ahí tenemos la palabra de Dios, que es la que tenemos que ir leyendo, porque si no la leemos, obviamente no vamos a saber qué hacer, porque no vamos a saber cómo resolver, porque no sabemos cómo resuelve Dios. Y de la única manera que tú sepas cómo resuelve Dios las cosas es a través de su palabra, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia y eso es lo que nos hace hacer diferentes las cosas. ¿Ya? Las cosas, cómo tú reaccionas. Las reacciones son como más instantáneas, entonces ahí es donde tú ves cuánto te falta para poder llegar a la meta, ¿cierto? De cómo uno debería hacer, ¿cierto? La expectativa, ¿ya? A veces uno está más lejos de la expectativa que otros, pero la idea es que uno mismo se vaya midiendo, ¿cierto? Y no es necesario publicar tanto versículo bíblico, ¿cierto? Eh, Sí, o sea, publicarlo sí, sí es bueno, pero a lo que voy que no es más importante que tu cambio personal, que tú mismo vayas dándote cuenta, ¿cierto? Lo importante que es resolver como Dios quiere que tú resuelvas, ¿ya? Y para eso yo quería entregarles esta palabra, que si buscan en su aplicación, ya no es busquen en su Biblia, ¿cierto? Busquen en su aplicación, ábranla, apréndanla, ¿ya? Que está en Juan, ya Juan 6 del 60, ¿cierto? Del 60 en adelante, y vamos a parar, ¿ya? Yo tengo la nueva traducción viviente, no sé si ustedes qué versión tendrán, yo me imagino que la NBI, la Reina Valera, otras, pero acá dice, muchos discípulos abandonan a Jesús. Este título ya es fuerte, ya es fuerte, porque igual es una de las cosas que están pasando y también la Biblia dice que va a seguir pasando y va a pasar cada vez más, ¿ya? Cada vez más.
Es uno de los signos que tenemos a nosotros mismos de la señal del fin. Ya se acerca el fin de los tiempos donde Jesús va a venir a buscarnos. Entonces dice así, el 60. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu de vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son de espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. El 66 dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos, ojo ahí, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a sus 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Y Simón Pedro les contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hasta ahí vamos a leer. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿ah? O se sienten identificados con esta palabra, pero yo constantemente estoy chocando, sobre todo cuando uno está en crisis, ya sea económica, sentimental, familiar, laboral, cualquier tipo de crisis, te vienen esos choques de mundos, esos choques donde tú estás entre tus creencias y lo que dice Dios, que al final a veces no es lo mismo. Lo que dice tu amigo, lo que dice el Facebook, lo que dicen los pensamientos de los poetas, ¿cierto? Que a veces uno se llena con esas cosas. Y lo que dice Dios. Entonces, estamos en un punto, chicos y chicas, todos los que nos están mirando en YouTube, que tenemos que tomar decisiones y vamos a tener que tomar decisiones cada vez más drásticas y cada vez se va a tornar como en los antiguos tiempos donde realmente el que decía que seguía a Jesús, tarde o temprano, iba a tener unas consecuencias horribles. Ahora estamos bien, 2023, Chile, no pasa nada si tú dices que eres cristiano, pero eso no es lo mismo que 2023 en Corea, por ejemplo. No es lo mismo que en otros países. Ahora en Chile no pasa nada. Te respeto, salud por eso. ¿Querés tomarte otra cervecita? Como que no te pescan. No sé si les ha pasado. No, porque no pasa nada, porque no es diferente, no eres diferente a los demás. Decir que eres cristiano no te hace diferente a los demás. Entonces, si volvemos a la palabra tú te das cuenta aquí que Jesús estaba hablando algo difícil de entender, decía en el versículo 60. Esto es muy difícil de entender, decían sus discípulos. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Cuando a las personas se les dice no tengas intimidad hasta que no te cases. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo alguien puede aceptarlo? Cuando alguien dice, si te roban, si te roban, como dice mi pastor, si te roban el notebook, pásele el cargador. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Porque los cristianos tenemos que resolver de otra manera. No digas nada, solo ora. ¿Qué? ¿Cómo puede alguien aceptar eso? No te vengues. La justicia viene de Dios. Y así sucesivamente.
La palabra de Jesús siempre va a ser dura para aquel que no quiera aceptarlo, para aquel que no quiera cambiar, para aquel que no quiera dejarse moldear, para aquel que no quiera dejar eso regalón que tiene, que le encanta tener en su vida. Siempre va a terminar diciendo, ¿cómo puede alguien aceptar algo así? Miren, vámonos a Romanos 8. Quiero recordarles esta palabra porque yo sé que ustedes la saben. ¿Qué dice? El 4, 8:4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el 5 es el más conocido, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas de la carne y las cosas del espíritu? Bueno, eso está en Gálatas, ¿ya? Pero las cosas de la carne son todas esas cosas que te invitan, ¿cierto?, a alimentar tu ego, tu carne, ¿cierto? El buen vestir, el buen comer, ¿cierto? El buen dormir, la elite, el confort, el vivir bien. Todas esas cosas son de la carne, el tener dinero para poder vivir bien. Todas las cosas que te acomodan, todas las cosas que te son fáciles y cómodas que te encanta tener en tu vida, son de la carne. Porque al final de cuentas eso no te lo vas a llevar al cielo, si te das cuenta. No vamos a tener deseos, ni de comer, ni de tener pareja, ni de dormir cuando vayamos al cielo. No vamos a tener necesidades porque esas cosas son de acá. Las cosas del espíritu son las cosas que trascienden. Y el que está en el espíritu va a hablar cosas del espíritu, de mansedumbre, de paz, de benignidad, de dominio propio, amor, gozo, entre otras cosas. Entonces sigo con el Romanos 8, ya no estoy en el 5, estoy en el 6. ¿Por qué hay que preocuparse solo del espíritu y hay que luchar, porque es difícil? ¿Por qué hay que luchar con las cosas entre de la carne y el espíritu? Porque se oponen, porque no es fácil matar tu sueño con una vigilia. No es fácil hacer un ayuno porque tú quieres comer. No es fácil darle a los pobres porque tú tenías esa plata para ti, para vestirte bien, para sentirte bien, para no sé. El espíritu siempre va a estar luchando por ir para un lado y la carne para el otro. Siempre. Entonces, ¿por qué hay que ocuparse de las cosas del espíritu y no de las de la carne? Y acá dice por qué. Porque ocuparse de la carne es muerte. Así de simple. Es muerte. No te lleva a nada, se va a secar tarde o temprano ese placer de comer, de dormir, de vestirte bien, de que te miren, del ego y del que te, no sé, todo eso muere, desaparece en el minuto en que lo lograste, muere. Pero las cosas del espíritu te acercan más a Dios. Si quieres estar más cerca de Dios, obedece al espíritu, obedece a la palabra y lucha con la carne y gánale a la carne. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida. Y ojo ahí con lo que viene, vida y paz, paz. ¿Saben cuando yo me siento más, en lo personal, súper personal esto, pero ¿saben cuando yo me siento más inquieta, más ansiosa, más nerviosa? Es cuando justamente le doy cabida a mis pensamientos de envidia, de mis pensamientos de celos, mis pensamientos de rabia, de mis pensamientos, todos los pensamientos de la carne, de injusticia. Cuando vienen todos esos pensamientos a mi vida de preocupación, le estoy haciendo caso a la carne y ahí es donde no ahí empiezo a perder la paz. Cuando viene el enojo, entre otras cosas. Y esto es muy cierto. Tú mientras más te preocupes de las cosas del espíritu, mientras más leas, mientras más cerca estés de Dios,
menos vas a tener esas cosas en tu vida y más paz vas a tener. La paz es una garantía de haber leído, de haber orado, de haber estado más con Dios. Es una garantía, porque la Biblia lo dice también. Tú guardas en completa paz, cuyo pensamiento en ti ha confiado. Es una garantía. O sea, si tú confías, Dios te va a dar paz. Entonces, sigo, por cuanto, en el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tengamos en cuenta esto, chicos. Tenemos que vivir conforme al Espíritu, conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él desea de ti, conforme a que podamos nosotros creer en su palabra. Tenemos que leer la palabra para poder decidir bien, porque toda la vida de ahora en adelante van a ser decisiones que van a tomar una consecuencia más adelante. Y ahí yo me acuerdo mucho de que siempre nuestros padres cuando éramos pequeños nos decían, lávate los dientes todos los días. ¿Por qué? Porque cuando seas grande, ¿cierto? Se te pueden caer los dientes, puedes tener enfermedades, qué sé yo. Después igual, o los abuelos, quizás también, te podrían haber dicho, tienes que comer bien porque después van a empezar los dolores y la cuestión, ¿cierto? Todo eso es a grande escala, ¿cierto? A grandes plazos que nunca vimos venir. Hasta ahora que empezamos a sentir, ¿cierto?, las consecuencias de no comer bien, de no dormir bien, de no haber hecho caso a lo que nuestros padres o nuestros abuelos nos decían, ¿cierto? Esto es lo mismo, lo mismo. Acá, Dios siempre te ha dicho, escoge siempre mi palabra. Entonces, para irnos rápido, quiero irme a otra parte de la Biblia, ¿cierto? Donde justamente dice esto que les estoy diciendo. Al cielo y la tierra, Deuteronomio 30:19, disculpen, ya. Voy a leer la nueva traducción viviente de nuevo, ¿ya? Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Siempre Dios nos va a dar la elección a nosotros y nosotros vamos a tener que hacernos cargos de sus consecuencias. Siempre, 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 siempre. La decisión es tuya, no de los demás. No de los demás. Siempre la decisión va a ser tuya. ¿Por qué? Ya sea porque tú la tomaste o porque tú permitiste que decidieran por ti. Eso también es una responsabilidad. Porque si tú no tomas la responsabilidad, tú no tomas la decisión, la van a tomar otro. La va a tomar otro. Y tú la estás permitiendo, la estás acatando por no haber dado tu opinión o por no haber decidido tú. Ahora, ¿cómo decidir? Hay dos elementos. Con fe y temor al Señor. ¿Por qué? El temor al Señor ya lo hemos hablado, ¿cierto? Porque el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Tú cuando tomas una decisión tienes que ser sabio en decidir. ¿Y cómo tú eres sabio? Teniendo temor del Señor. ¿Y qué era temor al Señor? ¿Se acuerdan? Es tener el conocimiento de realmente quién es Dios. Que Dios no es un cualquiera. Dios es la persona que creó el universo, creó tu vida y creó todo lo que tenemos para poder vivir. Ese es Dios, el que te creó, el que te amó, el que dio su hijo para que tú puedas decir, sí, yo te sigo, yo te creo. Y ahí viene el segundo elemento, fe. ¿Le crees? ¿Crees que en la Biblia está su palabra y es verdadera? ¿Lo crees?
Cuando Él dice, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo, ¿lo crees? Cuando Él dice que te va a dar sabiduría, te va a dar paz, que va a estar contigo, ¿lo crees? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tú lo crees. El tema es cuando Él te manda a hacer algo. ¿Lo sigues creyendo? ¿Sigues creyendo que eso es lo mejor? ¿Por qué no lo haces? ¿Por falta de fe? ¿O porque te falta temor al Señor? ¿Te falta entender que algún día vas a rendir cuentas? Porque cuando la Biblia dice tienes que bautizarte para poder ir al cielo y no lo haces, es porque falta alguna de estas dos cosas, o fe o temor al Señor. Cuando dice tienes que casarte, ¿te falta fe o temor al Señor? ¿Por qué no estás obedeciendo? Entre otras cosas, estos son solo ejemplos. Cuando te dice sale a predicar, cuando Él te dice, porque eso también lo dice el Señor, sale a predicar, haz discípulos, habla de mí para que la gente se acerque y tú puedas enseñarles acerca de lo que yo te he dado. Eso igual es un mandato. Y también te puede estar faltando una de las dos cosas, o fe o temor al Señor. Dice su palabra que tú tienes que ser luz, ¿lo estás haciendo? ¿Qué te falta? ¿Fe o temor al Señor? Y así sucesivamente. Cuando te dice que tienes que respetar a tu esposa, cuando te dice que tienes que tratar bien a tus hijos, cuando te dice que tienes que ser fiel con tu dinero, cuando dice que tienes que ser buen administrador, cuando dice que tú tienes que tener pan y semilla, cuando, no sé, hay tantas cosas que la Biblia dice que igual ya se me está cortando el tiempo, pero hay tantas cosas que el Señor está diciéndote en la Biblia, en su palabra, y muchas veces de todo eso obedecemos el 10%. Entonces, ¿por qué? Porque justamente nos está faltando algo. Y es una de dos. O te falta fe o te falta temor al Señor. Tenemos que ser como el hombre que le pidió a Jesús. Que le pidió a Jesús, ayúdame en mi incredulidad si es que todavía me falta creer. Y también tenemos que pedirle al Señor, así como lo hizo Salomón, dame sabiduría. Porque la sabiduría es el temor al Señor. Así que eso, amados, cortito, apretadito, pero yo sé que Dios le está hablando a ustedes. Así que oremos. Yo quiero que cierren sus ojos y puedan reconocer qué es lo que no están obedeciendo en este tiempo. ¿Qué es lo que no están obedeciendo en este tiempo? ¿Por qué se están yendo por la carne y no se están yendo por el espíritu? ¿Por qué día a día tú estás eligiendo más por la carne que por el espíritu? ¿Por qué? ¿Qué te falta? Que el Señor te lo revele. ¿Es falta de fe? ¿O falta de temor al Señor? ¿Falta de sabiduría? Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que tú te reveles en el corazón de las personas, Señor. Te reveles. Padre, preséntate como tú eres, Señor, en sus sueños, en su conciencia, preséntate. Dale palabras, Señor, a cada uno en lo personal, para que ellos puedan entender y puedan saber en su corazón qué es lo que están haciendo sin fe, lo que están haciendo en su carne, lo que están haciendo, Señor, en sus emociones. ¿Por qué? Porque sus emociones se están dirigiendo hacia la carne y no hacia el espíritu, Señor. Padre, dirígelos. Convéncelo, Padre Espíritu Santo, tú eres el que convence. Convéncelo, Señor, de lo que estén haciendo, Señor, para que puedan acercarse a ti, puedan seguir cambiando, puedan seguir siendo transformados, Señor, para que ellos puedan seguir creciendo y puedan seguir siendo hijos tuyos, discípulos de tomo y lomo, Señor. Discípulos que realmente se noten a la luz, porque resuelven contigo, porque resuelven como tú, porque resuelven de acuerdo a lo que leen, Señor, de acuerdo a lo que se informan, de acuerdo a lo que se llena en sus pensamientos, Señor. En tu nombre oramos, Señor, y desatamos todas las estructuras mentales
toda la flojera, toda la comodidad, la desatamos para que se vayan de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y declaramos una vida nueva, Señor. Una vida con hábitos, aunque cuesten, con hábitos que nos acerquen más a ti. Un compromiso nuevo, Señor, de vivir en el Espíritu el día de hoy. En el nombre de Jesús, los bendigo a todas las personas que están viendo, que están escuchando, que están atentas, que esperaron este momento para poder recibir la palabra. Los bendigo y declaro que algo pasa en sus vidas, Señor, para que sigan viviendo en el Espíritu conforme a tu voluntad. En tu nombre, Señor, oro. Amén y amén. Amén. Tuvimos que hacerla cortita, apretadita, pero no importa. Lo importante es que la palabra les haya llegado, lo importante es que la palabra esté con ustedes, lo importante es que ustedes estén más cerca de Dios todos los días, no solo ahora. Así que espero que el Señor no solo les hable hoy día, sino que a través de la semana también, hasta que nos volvamos a juntar. Y de hecho ya me queda un minuto, ya me quedó un minutito, así que ya nos vamos despidiendo. Espero que estén bien. Este video lo voy a subir más temprano que tarde porque el otro ya lo tengo pendiente. Así que ahí lo vamos a estar compartiendo. Y lo importante igual que ustedes lo compartan. Ya, compartan estas palabras porque no son solamente para ustedes. No sean egoístas. Somos mezquinos. Todavía tienes hijo. Besitos. La pastora, gracias. Nos estamos viendo, comunicándonos como siempre por WhatsApp ahí. Ya, pastora, cariño. Suscríbete, comparte, dale like y activa la campanita para nuevos videos. No te los pierdas. ¡Nos vemos!